Amados hermanos, una vez más aquí compartiendo con ustedes las Sagradas Escrituras. Hoy hablaremos sobre el conocimiento de Dios. El primer versículo que podemos ver y leer y estudiar y discernir es en Oseas 6:6. Lo buscamos en la palabra del Señor y dice: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí dice la palabra de Dios que Él quiere conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Cuál es el holocausto? Hoy en día, ¿cuál es? ¿Cuál sería nuestro holocausto? ¿Serían nuestras ofrendas? ¿Nuestros diezmos? Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere, no estoy diciendo que no lo debamos de hacer, no, sino que Dios dice que Él quiere que nosotros conozcamos más de Él, más de Dios, más de su palabra, porque es lo que nos manda a decir aquí en Oseas 6:6. Dios no quiere más que las ofrendas, sino que reconozcámoslo y respetémoslo como a Dios, porque es lo que Él quiere. Busquemos a Dios en su palabra. Por medio de su palabra lo podemos encontrar. Aleluya. También podemos ver en Efesios 1:17. También aquí nos habla cómo debemos de conocer, saber de Dios, entender, comprender, porque es lo que Dios nos manda a decir que tenemos que tener. De eso es lo que tenemos que estudiar, ver y entender la palabra de Dios, que tengamos conocimiento de Él. Efesios 1:17, la palabra de Dios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, aquí la palabra de Dios dice que también tenemos que tener eso de tener eh, que nos haga conocer, pero por medio de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos haga ver y entender cómo es Dios, cómo es Él. Aquí nos habla de muchas maneras, cómo debemos de andar delante de Él, cómo debemos de alcanzarle más a Él, porque en la palabra de Dios dice, aquí dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Él nos da espíritu de sabiduría y revelación. ¿Pero por qué? Para poder alcanzar el conocimiento de Dios. Dios no nos deja solo en que nosotros debamos de buscar y buscar y buscar para alcanzar el conocimiento, no, sino también nos da el Espíritu. Nos da el Espíritu, dice. El, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es de poder crecer también, crecer en Él, llegar a Él y que Él nos haga conocer por medio de su Santo Espíritu, por medio de la sabiduría y de la revelación, porque Dios nos revela. Si nos dedicamos en la palabra de Dios, nos revela. También podemos ver como en Mateo capítulo 6 dice,
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí es donde, cómo debamos nosotros de acercarnos a Dios para conocerle a Él. Y claro que lo conocemos, claro que lo vemos, claro que Él se muestra a nosotros, pero por medio de la revelación, dice la palabra de Dios. Él mismo nos guía como para alcanzarle más y más. Pero nosotros debemos de dedicarnos. También nos habla aquí en Efesios 3:19, dice. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De conocer el amor de Cristo. Entonces, cómo debemos nosotros de llenarnos del conocimiento de Dios, de exceder, de llegar más lo alto? Aquí dice, el amor de Dios es donde sobrepasa todo conocimiento, lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo. Es el amor de Cristo. Y así es como debemos de llenarnos del conocimiento y del amor de Cristo. Pero el que llena, el que es más, es el amor. Si nosotros buscamos de Cristo, conocemos al Padre. Si nosotros oramos, si nosotros en los mensajes ponemos atención, Dios nos llena de su conocimiento, porque en un momento que estamos atentos en su palabra, no regresamos vacíos, porque en la misma palabra de Dios dice que la palabra de Él no regresa vacío. Conocemos más y más de Dios, escudriñando, leyendo, escuchando, orando, pidiendo, clamando en todo tiempo. Y así es como nosotros vamos avanzando en el conocimiento de Dios. Y así es como Él nos viene revelando todo. Él nos revela por medio de la revelación. Él nos enseña más de Él mismo. Porque Jesús nos habla. Vamos a hablar de eso, de Jesús. También podemos ver en Efesios 4:13, dice cómo debemos de conocer de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4:13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí, ¿de qué manera también podemos conocer nosotros de Dios? Es por medio de la unidad de la fe. ¿Cómo? Yo soy de una iglesia, pero no tengo por qué tener ese miedo o temor de congregarme, o no de congregarme o visitar otra iglesia, porque aquí Cristo nos hace llamar y nos hace entender que debamos de unirnos en la fe. Un solo hombre, un solo cuerpo, un solo varón, dice aquí en este versículo. Así es como debemos de conocer más de Dios. Porque en mi iglesia hay una doctrina y en la otra hay otra doctrina, pero hablan de la misma palabra de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, porque también la palabra de Dios nos habla de que en los últimos tiempos vendrán otros que traen otras doctrinas. Hay que tener mucho cuidado también en esto, en el conocimiento de Dios. Debemos de abrir bien los ojos y ver en dónde o en qué momento nosotros debamos de escoger la palabra cuando queremos escuchar. Pero ahora sí, esta doctrina
nos hace ver de una manera, nos hace conocer a Dios de otra manera de lo que nos han enseñado aparte de eso, fuera de eso, como Pablo dijo, que por qué ustedes lo que han aprendido en el Espíritu lo dejaron y ahora lo quieren llevar en la carne. No debemos de cambiar la doctrina de Cristo, porque ese es lo que Dios nos manda a hacer. Ese es lo que Él quiere hacer, que nos unamos en una sola fe para conocer más de Él. No debemos de tener ese miedo de que es que ellos tienen otra doctrina, que no. Si podemos ver aquí mismo, Pablo nos dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo nos habla que ya no tenemos que ser como niños. Tenemos que ver bien las doctrinas. Porque cuando nosotros nos unimos en la fe, se hace más grande el conocimiento. Porque lo que Dios te ha mostrado, me lo hace ver a mí por medio de ti. Y lo que Dios me ha enseñado, te hace mostrar a ti por medio de mí. Así es como Dios nos hace, porque Él mismo nos hace levantar día a día, de enseñar ese conocimiento de Él mismo. Porque la fe es de Él. La fe, Él la da a quien Él quiere. También podemos ver en... Este es el último versículo que quiero compartir con ustedes de este mensaje. Y no espero, sino quiero y deseo que esta palabra, que estos mensajes, que llenen esos corazones y obtengamos el espíritu de conocimiento para poder conocer más de Dios, porque es lo que Dios nos manda, a que nosotros nos unamos, que nosotros busquemos, que leamos, escudriñemos. Pero aquí hay unos versículos donde Jesús nos hace ver y entender. Claro, claro, que Dios está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Porque aquí nos hace ver. Podemos buscar en Juan capítulo 14, versículo 7 al 9. 14 del 7 al 9 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿De qué manera nosotros podemos conocer al Padre? Claro, lo conocemos y lo llegamos. En el momento que nos entregamos a Cristo, llegamos a conocer al Padre por medio de Cristo. Porque ¿quién nos hace conocer al Padre? El Espíritu Santo. Cuando llega un tropiezo en tu camino, cuando llega algo delante de ti, el Espíritu Santo te hace ver y te hace entender que lo que estás a punto de cometer es un pecado, es un error, es una falta ante los ojos de Dios. Entonces conocemos a Dios.
Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres, pero a la verdad son uno solo. Entonces conocemos al Padre, porque Él es quien nos guía. Aquí Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero si yo estoy aquí, si tú me conoces, conoces al Padre. Porque así como es el Padre, también el Hijo, así es. Pero el Espíritu Santo es el que nos llega a hacer entender. Voy a leer un último versículo también que me habla también del conocer, pero esto es conocer. Prudencia. Podemos verlo en Proverbios capítulo 1 del... Bueno, voy a leer solamente el versículo 2. Aquí dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Aquí el rey Salomón nos habla, aquí nos explica debemos de, cómo debemos de conocer las razones prudentes. Pero como lo dice de la misma manera en los otros versículos que leímos y como dice en Oseas 6:6, no necesito holocaustos, sino conocimiento de Dios. Y aquí Salomón nos dice cómo debemos de escudriñar Proverbios, cómo debemos de ver, porque aquí él habla sobre la prudencia. Cuando uno es prudente, miras tu camino que está mal, te apartas de ese camino. Esto es tener prudencia, conocer prudencia, pero leyendo Proverbios, no solo Proverbios, sino en todas las sagradas escrituras está, en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, se encuentra el conocimiento de Dios, el conocer cómo andar en el camino de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros andemos delante de Él también? Llegamos a ver y a entender bien cómo Dios quiere que nosotros seamos. Hermanos, Dios bendiga a cada uno quien llega a ver y a escuchar esta palabra, que sea para bendición y edificación de nuestras vidas y que el Espíritu Santo toque esos corazones y que podamos seguir leyendo las sagradas escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.